Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Les habla Boris Tissenhausen, 31 de julio. Hoy, las principales noticias hasta este momento. En Rusia, después de Wildberries, ahora es el turno de Ozon. Creo que muchos en Rusia empiezan a entender que todos tendrán que pagar por la guerra. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, con el indicativo Madiar, escribió hoy lo siguiente: la concentración de ozono en el contexto de la mala cosecha de bayas silvestres supera la norma crítica. Lo vamos a corregir. Les recuerdo que Wildberries se traduce como valla silvestre. Bueno, en general creo que la indirecta está clara y es absolutamente obvio que después de Wildberries el siguiente debía ser Ozone y luego Yandex Market. En resumen, todos van a arder. Y luego, según la lista, hoy se quemó el noveno almacén de Wildberries en Rusia, esta vez en Volgogrado. Resultó afectado un complejo logístico de 44.000 metros cuadrados. Es un nodo clave para las regiones de Volgogrado, Astrakán y las áreas vecinas. El almacén está envuelto en llamas, sigue ardiendo. Creo que se quemará por completo. Vamos a ver el video. Ситуация страшная. Небо над Волгоградом. 5 утра. Полпятого. Валберс горит. Работающий. Вот бы все живы были, коллеги мои. Я сейчас просто оглянулась, на крыше стою. Смотрю, там вдалеке тоже что-то горит. Горит сейчас. En el lugar del incidente se ha establecido un cordón policial. Las fuerzas de seguridad detienen a los operadores y equipos de grabación para que no filmen de cerca. Pero eso no es todo. También resultó afectada una de las mayores refinerías de petróleo de la Federación Rusa, llamada Lukoil Volgograd Nefteperevodka. Allí se produjo un gran incendio. La capacidad de procesamiento de esta refinería es de aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo al año. Está entre las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Allí mismo, en Volgogrado. Bueno, en general, hoy los drones llegaron a varios puntos a la vez. Y eso aún está lejos de ser todo. En Volgogrado, por cierto, los automovilistas ya se formaron con anticipación en filas para cargar combustible. Ven cómo ya funciona el reflejo. Hoy también se disparó contra el objetivo de Wildberries en Zelenodolsk. Eso está en Tartaristán. Así que úntense la frente con verde allí en el almacén de Zelenodolsk. Si ya dispararon al almacén, significa que también se va a quemar en un futuro cercano. Literalmente un par de drones llegaron allí para inspeccionar, atacaron la zona industrial. Bueno, y por cierto, la distancia hasta Zelenodolsk es de más de 1.000 kilómetros desde la frontera con Ucrania. Pero esto significa que, bueno, adiós a otro almacén, el 10º. Y además, aquí hay un punto importante. Hoy también llegó un ataque al almacén de Ozón. Allí mismo en Zelenodolsk, aunque me parece que no fue exactamente al almacén de Ozón, pero sí, justo al lado también hubo un disparo de prueba. Esto es, ya saben, para que Wildberries no se sienta ofendido. En resumen, Ozón también ya puede acostarse y taparse con una sábana. Pero eso no es todo. Hoy hubo explosiones potentes en la zona del importantísimo puerto de Kaspisk. Allí ya no solo llegaron drones feroces, sino también nuestros aviones no tripulados de combate tipo maiceros. En general, hay movimiento en toda Rusia, todo arde, todo explota. Hoy los rusos informaron que 11 regiones estuvieron bajo ataque. La rata calva creo que ya se está escondiendo en el piso -30 por si acaso. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante para el crecimiento del canal. Pueden suscribirse ahora mismo sin esperar. Les recuerdo, estamos luchando contra la propaganda de Putin. No es fácil porque Putin gasta cantidades locas de dinero en su propaganda, pero la verdad está de nuestro lado. Así que suscríbanse. Y cuanto más seamos, menor será el efecto de la propaganda de Putin. En Rusia, por primera vez en 5 años, los emprendedores de Internet están cerrando por miles. No es una broma. Y esto, por cierto, no solo está relacionado con los ataques a los almacenes de Wildberries. La economía rusa, por primera vez desde 2021, se ha enfrentado a una reducción en el número de emprendedores que trabajan en el sector del comercio electrónico. Solo en la primera mitad de este año, el número de estos emprendedores se redujo en 24.000.
No solo ha disminuido la cantidad de quienes trabajan con el comercio electrónico, sino que también la apertura de nuevos negocios se ha desplomado en un 25%. Eso es todo, ya nadie quiere trabajar en Internet. Bueno, claro, Putin no usa Internet y los rusos tampoco lo necesitan. En general, para que el comercio electrónico empiece a reducirse en decenas de miles de empresas, realmente hay que haberse esforzado mucho. Pero como ven, Putin se esfuerza. Entre los jóvenes en Rusia, creo que muchos ya entienden que no hay futuro, o mejor dicho, sí lo hay, pero lo más probable es que no sea nada prometedor. Morir en alguna otra guerra más de otro Putin. Es decir, puede que no sea este Putin, puede ser su sucesor Kabainich o Kabainok, no sé cuál es la forma correcta. En fin, nuevas tecnologías, redes sociales, Instagram, inteligencia artificial, olvídenlo. Carpetas rojas con cordones, teléfonos públicos, vigilancia, escuchas. Eso es lo que tendrán que recordar. Miren a Corea del Norte ahora y acepten que así será en su país dentro de unos años. Eso, si no derriban a esto, a esta medusa botoxeada, solo sitios permitidos con la propaganda más descarada, un telón de acero, tanto electrónico como físico. Es decir, si quieres escuchar noticias alternativas o leer recursos occidentales, seguro que te cae una multa o una condena, como en la URSS. Eso es lo que sueña Putin. La mayor, la más grande catástrofe fue la caída de la Unión Soviética, como decía Putin, ¿recuerdan? Y así será como entonces. ¿Escuchaste La Voz de América, Radio Libertad o la BBC? Eso es todo. Bueno, en realidad solo por escuchar tal vez no era tan severo, pero si escuchabas y luego lo contabas, entonces te caía el artículo 70 del Código Penal de la RSFSR, agitación y propaganda antisoviética, hasta 7 años de campos. Por cierto, ya han aparecido nuevos videos relacionados con estos almacenes que están ardiendo, con los rusos lamentándose de nuevo, todo vuelve a arder, todo se ha perdido otra vez. Todo se ha perdido otra vez, o mejor dicho, todo se perdió cuando el tacón subterráneo atacó a Ucrania. Fue entonces cuando había que grabar cientos y miles de videos. ¿Y ahora para qué ya? Por cierto, la completa y prolongada inhabilitación de toda la red de almacenes de Wildberries y Ozon sería un golpe durísimo para la estructura comercial interna de Rusia en las últimas décadas y también un golpe muy fuerte, incluso para el presupuesto militar. Pero da la sensación de que eso es precisamente lo que pronto ocurrirá. Y Ucrania simplemente está realizando una hazaña increíble. Así es como se derrota asimétricamente a un enemigo gigante que te supera en número y en recursos. Ucrania simplemente está logrando algo increíble. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para los combatientes del primer regimiento de asalto independiente que lleva el nombre del héroe de Ucrania, Dmytro Kotsiubailo, el legendario Da Vinci. La colecta es para la reparación de un vehículo. Los combatientes luchan en la dirección de Zaporilla y grabaron un video especial para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаємо здоров'я. Ми, бійці підрозділу радіоелектронної боротьби першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, знову звертаємось до вас, пане Борисе, до ваших підписників за допомогою у зборі коштів на ремонт нашої автомобільної техніки. Будемо щиро вдячні кожному вашому донату, адже кожний ваш донат – це важливий крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros combatientes del legendario primer regimiento de asalto que lleva el nombre de Da Vinci. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí encontrarán Mono, Privat y PayPal para quienes deseen ayudar desde el extranjero. Hay un código QR en la esquina para quienes me ven en otros canales. A todos los que apoyan les doy un agradecimiento especial sinceramente de todo corazón, de mi parte y de parte de cientos y cientos de soldados a quienes ya han ayudado. Ustedes son simplemente increíbles. Y el Ministerio de Defensa de Polonia confirmó la caída de un misil ruso en el territorio del país. Así lo declaró el viceministro de Defensa del país, Cezary Tomczyk. Cito: podemos confirmar con total responsabilidad que se trató de un misil ruso Kacha-101, es decir, un misil de crucero capaz incluso de portar ojivas nucleares que este misil explotó al impactar contra el suelo. En efecto, Cezary Tomczyk tiene razón, el misil KH-101 también existe en una versión nuclear.
Es decir, en ese caso se llama KH-102, esa es la variante. Y nadie sabía qué tipo de misil volaba hacia Polonia, con qué estaba equipado, hasta el momento en que cayó y se examinaron los restos. Es decir, teóricamente podría haber sido un misil ruso KH-102 en versión nuclear. Según Cesary Tomczyk, los militares rusos lanzaron alrededor de 70 misiles, de los cuales 20 volaron en dirección a Polonia. Estos misiles fueron derribados por las fuerzas ucranianas sobre Ucrania, señaló Tomczyk. Sin embargo, no se logró derribar uno de los misiles, ya que el piloto ucraniano corría el riesgo de violar el espacio aéreo polaco. Al mismo tiempo, por cierto, el representante del Ministerio de Defensa polaco no descartó que los misiles en dirección a Polonia hayan sido lanzados intencionadamente. Bueno, todo quedó claro. La cuestión es cuál será la reacción a partir de ahora. Ya hemos visto 20 drones en Polonia, ahora son 20 misiles en dirección a Polonia, y uno de ellos, con una ojiva completamente real, voló y penetró 61 kilómetros desde la frontera con Ucrania. ¿Alguien duda de que esto no fue accidental? No hace mucho, en Rusia se escuchaban llamados a atacar a los países occidentales, ¿recuerdan? Sí, y todavía se siguen escuchando. Ese Van Helsing de medio litro, Medvedev, incluso mostró una lista de a dónde pensaba atacar, a qué empresas. Siempre he dicho que una respuesta simétrica es lo mínimo que se puede hacer con la Federación Rusa, que al menos eso detendría a Putin, y que sería mejor devolverlo multiplicado. Si se les perdona un misil, ahora llegarán 3, llegarán 10 o 20. Pero nuestros socios tienen ciertas preocupaciones. Es decir, si las tienen, está claro que nadie va a lanzar nada en respuesta hacia la región de Kaliningrado ni va a decir, uy, por accidente nuestro misil de los ejercicios cayó aquí. Ahora todos tienen una oportunidad única. Aprovechen la ocasión. Entreguen o vendan a Ucrania aquello con lo que quieran golpear a la Federación Rusa y Ucrania se vengará por ustedes. Y además les dará las gracias por ello. Es decir, ahora hay una oportunidad única para vengarse de esas sucias fechorías de la rata calva. Además, créanme, los ucranianos lo harán de tal manera que no les parecerá poco. Por cierto, en Rusia han surgido nuevos problemas. El déficit presupuestario ya ha alcanzado los 7 billones. ¿Ven cómo crece y crece? Pero ahora les voy a contar cómo quieren cubrir ese déficit. ¿Qué significa un déficit de 7 billones? Esto significa que Sberbank, o más bien un representante de Sberbank, instó a los rusos a prepararse para un nuevo aumento de impuestos en el año 2027. Las autoridades rusas, en el marco de la preparación del presupuesto para el próximo año, están preparando un aumento adicional de impuestos, declaró el director financiero de Sber, Taras Skvortsov. Bueno, ¿alguien dudaba de que, considerando el enorme agujero en el presupuesto, serían precisamente los rusos a quienes les subirían los impuestos? Es decir, Putin tiene dos opciones: terminar la guerra o subirles los impuestos a los rusos. ¿Qué elige Putin? Alguien tiene que pagar por la guerra. No va a ser Kabaeva ni, no sé, Kovalchuk. Serán los rusos quienes lo hagan. Por eso les subirán los impuestos precisamente a ellos. Por cierto, los empresarios de Wildberries están pidiendo de nuevo compensación, vacaciones fiscales. Aquí tienen la respuesta. No habrá vacaciones fiscales. Habrá aún mayores aumentos de impuestos. Y la compensación, bueno, recibirán un 2%, tal vez 5%. Sería ridículo suponer que Putin realmente va a preocuparse por los rusos. Él es un psicópata con una idea absolutamente maníaca de sacrificar otro millón y otro millón más en esta guerra para alcanzar algunos de sus propios objetivos. Y subirán los impuestos para exprimir hasta lo último de los rusos. Aquí hay otra noticia, por cierto. Las autoridades rusas se preparan para recortar los beneficios fiscales para las empresas debido al déficit presupuestario, y también les quitarán a las empresas. Se exigirá a los empresarios que instalen un software especial. Se llama Impuesto 3, como Terminator 2, solo que Impuesto 3. Esto permitirá que la inspección fiscal controle en tiempo real la situación financiera de las empresas. Así que todos los empresarios estarán bajo la lupa. ¿Y qué significa esto? Significa que habrá multas adicionales por cualquier discrepancia, por cualquier infracción. Preparen sus carteritas. Por cierto, Sberbank últimamente no deja de lanzar noticias alarmantes.
Así que aquí va otra declaración de Sber. Sberbank declaró que los bancos enfrentan una escasez de rublos debido a una salida récord hacia efectivo. El déficit de rublos se observa debido a la salida hacia efectivo que está batiendo récords. También el mismo director financiero del banco, Skvortsov, declaró: primero, desde principios de julio, el volumen de efectivo en circulación aumentó en casi 600.000 millones de rublos. Es un récord absoluto, y este año, el mes de julio fue, en general, el máximo histórico mensual. ¿Y saben qué significa esto? Que a pesar de todas las declaraciones de la escurridiza caballa calva sobre los récords de producción de hierro, sobre cómo crece el centeno, el trigo de invierno y todo lo demás, los rusos no lo creyeron, y parte de ellos simplemente están retirando su dinero de los bancos. Y también, naturalmente, está cayendo la confianza en el sistema bancario. ¿Saben qué es sorprendente? Al mismo tiempo, justo en ese mismo momento, mientras Sberbank, digamos, está enviando uno tras otro cisnes negros y marrones, Putin sale de su búnker y cuenta cómo la economía rusa se fortalece no por días, sino por horas. Lo dice completamente en serio. Paralelamente a esto, está destruyendo sectores enteros de la economía. Hoy me encontré con una recopilación muy interesante. Resulta que las mayores empresas siderúrgicas de Rusia informaron sobre una caída récord en sus ganancias. Destruyó la industria del carbón, destruyó la industria automotriz. Ese es Putin, es el destructor de todo en general. Así que la industria siderúrgica es uno de los sectores clave de la industria de la Federación Rusa. Vamos a los hechos para que no sea algo inventado. La planta metalúrgica de Novolipetsk, pérdida de más de la mitad de sus ganancias. Severstal informó una caída de las ganancias de 9 veces. Y la planta metalúrgica de Magnitogorsk incluso se volvió deficitaria. Mientras tanto, el abuelo se llenó de botox una vez más y grita, siseando desde la tribuna: hay que ser más valientes, vamos a la guerra cuanto antes. Rusia empezó a importar gasolina desde Marruecos. Sí, la Federación Rusa recibió un cargamento marítimo de gasolina AI-92 desde Marruecos, con un volumen de 30.000 toneladas, según informaron a Reuters dos fuentes del sector. Más valentía, vamos. Rusia compra gasolina en Marruecos. Esto es simplemente surrealista. Los precios suben, los almacenes se incendian, las refinerías se detienen, y para Putin todo es más valiente, todo va según el plan. Y ni un solo político valiente que como Nemtsov en su momento dijera, pero si simplemente está enfermo. Bueno, Nemtsov lo dijo de otra manera, pero quizás nos estén viendo niños. Putin está mentalmente enfermo, va a acabar con todos. ¿Cómo pudo este enclenque colilla asustar a un país tan grande? Por cierto, en el 5º año de la invasión a gran escala, y les recuerdo que según la versión de la propaganda rusa, todo debía ser así, todo según el plan, aquí decidieron finalmente contarles a los habitantes de la región de Moscú dónde están ubicados sus refugios. ¿Y por qué precisamente ahora? ¿Qué está pasando? ¿Y para qué necesitan los habitantes de la región de Moscú refugios contra misiles y drones? Así que publicaron un mapa donde los habitantes de la región de Moscú podrán ver a dónde deben correr ahora si llegan a volar no solo drones. Todo exactamente según el plan. Pero eso es en la región de Moscú. En Moscú, en cambio, es un gran secreto donde están ubicados los refugios. Hasta ahora nadie le ha contado nada a nadie. Quédense en casa, todo está tranquilo, todo está bien. En general, el simple hecho de que Moscú espere ataques con misiles dice mucho. Y hay otra noticia que simplemente no podía dejar pasar. Por un caso de fraude ha sido detenido en Rusia un multimillonario en dólares, el presidente del Consejo de Administración del grupo EFCO, Valery Kustov, así como varios altos directivos de su empresa. Por cierto, son los mismos directivos que hace apenas un año le mostraban y contaban a Putin cómo Rusia avanzaba en el desarrollo de sistemas no tripulados. Según la versión de la investigación, en lugar de desarrollar sus propios drones rusos, los implicados compraban drones chinos ya fabricados y los presentaban como desarrollos nacionales, recibiendo financiación estatal por ello. Se trata del proyecto Transporte del Futuro, que debía convertirse en uno de los buques insignia de la industria rusa de vehículos aéreos no tripulados.
Lo más curioso es que en Rusia, de la misma manera y de forma absolutamente oficial, no solo cambian la etiqueta en los drones chinos, sino también en los automóviles chinos y los presentan como los Moskvich rusos. Y además, lo más interesante es que a los viejos amigos de Putin se les permite llevar a cabo este tipo de esquemas, pero a personas como Kustov les toca responder por todo. Hace poco les mostré un fragmento de un video antiguo donde el jefe de Rostec, Chemezov, le presentaba a Medvedev un nuevo smartphone ruso. Y entonces Medvedev dijo, «Oh, qué bueno, ¿y de quién son las piezas?» Y Chemezov respondió, «Bueno, las piezas son extranjeras y el ensamblaje también es en el extranjero». ¿Y en qué se diferencia esto? Además, para el programa Yotaphone, el primer smartphone ruso, se asignaron fondos significativos. Para que se hagan una idea, en el desarrollo de los dos primeros dispositivos se gastaron al menos 50 millones de dólares. De hecho, en realidad los ensamblaron a partir de piezas extranjeras en equipos extranjeros en Singapur. Entonces, ¿qué tiene esto de smartphone ruso? Pero a Chemezov se le permite porque conoce a Putin desde los tiempos de la KGB en la RDA. Es decir, bajo Putin, el despilfarro de dinero estatal alcanzó proporciones realmente astronómicas. Se asignaban fondos para el desarrollo, para diversos programas. De hecho, mostraban productos terminados, la mayoría de las veces chinos, que presentaban como desarrollos rusos. Hay decenas y decenas de casos así. Todo lo que Rusia lanza ahora contra Ucrania es o bien un legado de la URSS, o tecnologías que fueron transferidas por otros países ya durante la guerra, como ocurrió por ejemplo con los drones iraníes. Y los productos creados por Chemezov, amigo de Putin, y Rostec simplemente no son viables. Recuerden el tanque Armata, por ejemplo. ¿Dónde está el Chemezov? ¿Dónde está el tanque Armata? Pero en Rusia hay una casta de intocables. Son los amigos cercanos de Putin, sus compañeros de trabajo, sus amigos, su familia. Ellos pueden hacer cualquier cosa. Lo principal es ser leal a su Führer. Bueno, y nosotros esperamos que Putin, al igual que su ídolo en su momento, pronto acabe su vida en un búnker de la misma manera. Y entonces tengo la sensación de que cuando eso suceda, decenas de millones de personas en este mundo, o tal vez cientos de millones, abrirán champán y dirán, ahora sí que se escuchará un verdadero triple ¡hurra! Bueno, y ustedes amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. No olviden suscribirse al canal y vamos a ayudar a nuestros soldados del primer regimiento de asalto independiente. Ahora mismo están en uno de los frentes más calientes del primer regimiento de asalto independiente que lleva el nombre del legendario Da Vinci. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.